Buenas noches, soy la maestra Mabel Goretti Chala Trujillo y estamos aquí para nuestra primera sesión sincrónica grupal del campo aplicado de los procesos organizacionales. Voy a dejar grabada la sesión. Hasta ahora no se ha conectado ningún compañero, pero voy a compartir la pantalla y voy a comentar lo que tenía preparado para esta sesión. Bueno, estamos en este módulo y la idea es que hoy podamos, ya no vamos a poder alcanzar el objetivo uno, pero vamos a conocer la dinámica para el desarrollo del módulo y vamos a reconocer las generalidades de la función del psicólogo y la psicóloga en el campo organizacional. Voy a comenzar por el último objetivo o tema y todo esto de la psicología organizacional y del trabajo, empezando por los antecedentes. Hemos estudiado a Lazo y Maya y también a Patlán, quienes nos hacen un recuento de cómo surge la psicología organizacional, ¿no? Teniendo en cuenta que parte de esta administración científica de principios del siglo XX, en donde predominaba el paradigma racional productivista que se centraba básicamente en el trabajo mecánico, la productividad y que posteriormente fue incorporando este paradigma más hacia las relaciones humanas y más pensando en el trabajador hasta llegar a hoy que ya hablamos de satisfacción y bienestar en el trabajo. Entonces, una de las teorías que influyó grandemente en este proceso es la teoría de sistemas planteada por von Bertalanffy y a partir de allí entonces empiezan a gestar y a transformar estas organizaciones ya viéndolas más desde una perspectiva social, ¿no? Entendidas desde esta teoría de los sistemas como un sistema abierto en el que existe la conjunción de muchos elementos, pero que están precisamente en un fluir de información, de personas, de insumos y de diferentes procesos y elementos para dar lugar a unos servicios o a unos productos y que son consideradas como sistemas sociales, ¿no? Como sistemas en los que hay una subjetividad de quienes participan, pero también una intersubjetividad y unas cuestiones relacionales allí que dan lugar a justamente lo que sucede en una organización. Esto a manera muy rápida, ustedes han profundizado en estos antecedentes en el primer trabajo en equipo que ya hicieron y que ya estamos calificando. También Lazo y Maya nos plantean algunos aspectos importantes a tener en cuenta sobre la psicología organizacional y del trabajo en el contexto latinoamericano. Tener en cuenta pues que en esta continente hay una baja industrialización, hay brechas de acceso a la educación de calidad y hay unas dificultades en el modo en que las personas transitamos del sistema educativo donde somos formados al mundo del trabajo. ¿M? Además, existen unas particularidades contextuales de la región de Latinoamérica, pero también de cada país y, por supuesto, de cada organización. Una de las cuestiones que también mencionan justamente en este contexto es una de las problemáticas sociales, entre otras, que es la corrupción, ¿no? Y que esto influye precisamente en esos elementos éticos que tiene que manejar el psicólogo y la psicóloga en este contexto en las organizaciones latinoamericanas. Entonces, vamos ahora a reconocer que ese trabajo desde el paradigma racional productivista pues ha cambiado y ha venido transformándose a verse como una actividad precisamente que ayuda a transformar al sujeto, al trabajador o a la trabajadora y a convocarlo a que desarrolle sus máximas potencialidades hacia la autorrealización.
También desde un paradigma más humanista y social que nos permite una comprensión sistémica de las organizaciones y, como ya mencioné, de entenderla como un sistema social, un sistema en el que existen unas subjetividades e intersubjetividades que está permeado por lo que pasa en el entorno, en el meso, el macroentorno, pero también al interior de las organizaciones. Y todos estos factores económicos, políticos, sociales, influyen en la manera como las organizaciones se dinamizan. Vamos a pasar aquí la diapositiva para decir entonces que las organizaciones latinoamericanas, pues realmente lo que han hecho es copiar estos modelos anglosajones, ¿no? No han creado un pensamiento propio y ya es momento de que empecemos a hacer esto, a estudiar lo humano, aquí me sobra una S en estas organizaciones desde esa aproximación construccionista, teniendo en cuenta las particularidades de los contextos locales y viendo precisamente qué es todo lo que pasa en cada organización a partir de esos símbolos, de esos significados, de esas interacciones entre las personas para poder ubicarnos en el contexto específico. Si bien tomamos modelos anglosajones, pues vamos a ocuparnos de conocer la organización y de poder ajustar estos modelos justamente, valga la redundancia, a las particularidades de las organizaciones. En este caso, en México, y bueno, tienen algunas cuestiones en común, pero también algunas cuestiones que son inherentes a cada organización. Entonces, desde esa perspectiva de la organización como un sistema social, el psicólogo, la psicóloga tiene varios objetivos y funciones que cumplir en una organización. Fomentar una cultura organizacional positiva y fuerte, seleccionar trabajadores, evaluar y analizar puestos de trabajo, evaluar el desempeño ocupacional, desarrollar el trabajo en equipos de máximo rendimiento, implementar sistemas de capacitación, promover el liderazgo, administrar el desarrollo organizacional, mantener niveles bajos o nulos de los factores de riesgo psicosocial, disminuir el estrés, solucionar los conflictos, elevar la satisfacción laboral, mejorar el clima para que esto conduzca a aumentar la calidad de vida en el trabajo. Y esto pareciera muy demandante, ¿no? Lo señalan Brito y Nava, citando a Orozco y Rincón y colaboradores. eh, Pareciera, y además lo señalan, lo indiqué en estos verbos en infinitivo como ellos lo incluyen allí en la lectura que estudiamos, pero yo diría que es más el trabajo, organizar el trabajo, dirigir el trabajo hacia. El psicólogo por sí mismo no puede elevar la satisfacción laboral. El psicólogo por sí mismo, quiero decir, él solo no puede disminuir el estrés laboral, ¿no? Tiene que hacer un conjunto de acciones en coherencia con los directivos, en participación con los colaboradores para poder realmente ejercer estas funciones y lograr estos objetivos. No puede trabajar él o ella sola para lograr estos objetivos. Definitivamente tiene que trabajar en ese común acuerdo, justamente como un sistema que esté a favor de la organización, pero también a favor del trabajador, con ellos, trabajando mancomunadamente con directivos y con trabajadores. Los mismos autores Brito y Nava entonces nos hablan de que el psicólogo o la psicóloga para lograr estas funciones debe tener una visión sistémica, sistemática y holística de lo que implica el comportamiento de las personas en una organización, ¿no? Entonces debe apuntar a mejorar la productividad, pero también la satisfacción laboral.
debe apuntar a reducir el ausentismo y la rotación, pero también atenuar esa tensión entre todo lo que el trabajador requiere para poder cumplir con sus labores y también debe reconocer algunos dilemas éticos. Ellos dicen que en reclutamiento y selección de personal, pero en la vida real vemos pues que existen esos dilemas éticos en los diferentes procesos que el psicólogo o la psicóloga lideran en la organización. Y aquí yo les he preparado esta diapositiva para resumir como lo que debe gestar o administrar el psicólogo o la psicóloga en la organización, como los que se conocen como procesos de gestión del talento humano, ¿no? Desde el reclutamiento y la selección de personal, análisis y descripción de cargos, capacitación y desarrollo, evaluación de desempeño, compensación y beneficios, salud en el trabajo. Ya ustedes han explicado algunos de ellos en el primer trabajo en equipo que hicieron. También trabajamos en las organizaciones por el bienestar y el buen desempeño de los colaboradores a través de la mejora del clima laboral, como ya lo mencioné, la mejora en el rendimiento, la cultura organizacional, el desarrollo organizacional, incluso colaboramos con estrategias de marketing. Entonces, esto es como un resumen de estas funciones o objetivos que nos habían planteado los autores. Y en esta diapositiva lo que yo quiero resumir es que el perfil del cargo que es al que se llega, al documento que se llega a través del proceso que se conoce como análisis de cargos o análisis de puestos y análisis y descripción de puestos, pues es la base para poder hacer la selección de personal, la capacitación, la evaluación de desempeño, para poder determinar también esos rubros de capacitación, de compensación y beneficios, perdón. Y es realmente la base. Cuando vamos a hacer un proceso de selección en una organización y no existe el perfil del cargo, pues es lo primero que hay que hacer, porque cómo vamos a seleccionar unos candidatos, a reclutar unas hojas, unos currículums inicialmente para poder hacer la selección de personal si no sabemos cuál es el perfil. Entonces, el perfil es el proceso, el documento base que debemos tener para poder hacer los demás. Y las otras figuras que he dejado en esta diapositiva es para indicar que además esta sería la base, pero existen pues estos otros procesos que ya hemos mencionado en hace unos minutos. Muy bien, Brito y Nava nos recuerdan entonces algunas cuestiones éticas que debe tener en cuenta el psicólogo y la psicóloga en la organización. Nuestros aspectos éticos que van desde la ética personal, ¿m? Entendida como esa manera en que la persona pues regula su conducta, ¿m? En favor del bien de la vida humana, pasando por la ética cívica que tiene que ver con cómo se comporta en sociedad a través de unos valores que se han acordado, se demandan en la sociedad. Luego una ética empresarial u organizacional que tendría que ver con cómo se circunscribe la conducta de la persona, en este caso el psicólogo y la psicóloga, a esa ética y a cumplir con esos principios éticos y esas obligaciones que demanda la organización. Y finalmente la ética profesional que tiene que ver con esa expresión de mantener ese bien moral en las decisiones que toma en su trabajo. Entonces, todos estos aspectos éticos permean la conducta del psicólogo y la psicóloga en la organización para poder dar cuenta y para poder resolver estos dilemas éticos que justamente se presentan en la vida cotidiana. Brito y Nava nos recuerdan, nos expresan allí en su artículo algunos de los dilemas éticos a los que nos enfrentamos en las organizaciones en estos tiempos, ¿no? Pasa que no se cuenta con procedimientos establecidos para la selección de personal, que se utilizan instrumentos que no se han validado, que no se han adaptado a la población mexicana en este caso, que no se tiene clara
su calidad psicométrica, ¿no? Que se toman decisiones de contratación con criterios de discriminación, por ejemplo, si es mujer, si tiene cierta condición, si está embarazada, bueno, solo por nombrar un ejemplo. También el psicólogo y la psicóloga se enfrentan a dilemas éticos como mm, tener que elevar o exigir algún desempeño de personal a costa de la salud de ese personal. Eh, Aumentar, por ejemplo, la carga laboral en contra del bienestar físico, mental o social de los trabajadores, realizar funciones que van en detrimento de la calidad de vida de las personas, ¿no? O al contrario, ¿no? A favor de la calidad de vida, pero que se alejan de los objetivos de los directivos de la organización. Entonces, por eso decía hace unos minutos que es importante poder hacer esa articulación entre la organización, sus objetivos, el cumplimiento de su misión, etcétera, de todos sus principios, valores y sus particularidades, pero también a favor del trabajador, que sea este trabajo mancomunado que a veces en la vida real no es tan fácil. Esos como elementos teóricos básicos de este campo de los procesos organizacionales y esto lo estamos desarrollando en este módulo a través de dos unidades, ¿no? La primera unidad que tiene que ver con los procesos tradicionales, evaluación psicológica, reclutamiento y selección de personal, capacitación y desarrollo de personal y ergonomía. Y la unidad 2 análisis de puestos, evaluación del desempeño, relaciones laborales, desarrollo organizacional, psicología del consumidor y uno que también estudiamos aquí, que es seguridad e higiene laboral. ¿Cómo desarrollaremos esto? A partir de estas dos unidades que ya mencioné, que serían los aspectos teóricos del curso y a través de una práctica. Voy a irme, estas son las referencias bibliográficas utilizadas en estas, en esta presentación. Voy a dejar de compartir aquí para irme ahora a la programación de actividades y poder hacer un breve repaso de cuáles son justamente las actividades que desarrollamos en este módulo. Entonces, bueno, ya hicimos las partes iniciales, ya estudiamos la unidad uno y los contenidos, ya presentaron ustedes en el primer trabajo en equipo que tenía que ver con esa parte de los antecedentes, las funciones del psicólogo de manera general y algunas de justamente estos procesos de los que es responsable el psicólogo o la psicóloga en la organización que están definidos aquí en la unidad 1. Ya los trabajos los empecé a calificar y ahora, del 1 al 8 de marzo, estamos justamente trabajando en un foro. Te invito a que participes. Recuerda que va del 1 al 8 de marzo con base en la lectura de Lazo y Maya 2020 y también de Patlán 2023. Entonces vamos a responder estas preguntas, ¿no? ¿En qué debe centrarse la psicología organizacional y del trabajo para responder a esas dinámicas sociales actuales en las organizaciones? ¿Y cuál es tu postura respecto a ese cambio de paradigma, ¿no? Del paradigma mecánico al paradigma humanista o incluso al crítico, como nos describen estos autores. Debes comentar, incluir tus propios aportes y comentar por lo menos el de un compañero. Después de esto bueno, tenemos la sesión que la cambiamos de fecha por asuntos mayores que ya les comenté. Y del 5 al 8 de marzo vamos con el cuestionario de esta unidad uno, que será un cuestionario de 5 preguntas que tienen que ver con los contenidos de esta unidad. Luego nos vamos a la unidad 2. También ahí les preciso un tiempo para estudiar estos recursos de la unidad 2. Vamos al segundo trabajo en equipo en donde deben realizar un video. En este video entonces se va a desarrollar, deben ustedes en equipo desarrollar una mesa redonda para responder a la pregunta, ¿cuál es el rol del psicólogo en la organización? Máximo 10 minutos y bueno, ahí les detallo
algunas especificaciones que tienen que ver con la entrega de este trabajo. Luego viene del 9 al 12 de abril el cuestionario de la unidad 2, misma dinámica que la de la unidad 1, 5 preguntas, 30 minutos para responder, con base en este caso en el contenido de la unidad 2. Después un foro en donde vamos a participar respondiendo a cómo, ya después de haber estudiado las unidades 1 y 2, cómo percibes la función del psicólogo en la organización, en qué ha cambiado esa percepción desde que comenzamos este módulo hasta ahora y qué elementos clave consideras que debe pues tener en cuenta el psicólogo para ejercer sus funciones en el ámbito laboral. También debes incluir tus aportaciones y responder por lo menos a un compañero. Después de eso vamos a tener otra sesión sincrónica el 15 de abril en donde vamos a aclarar los elementos para la práctica. Voy aquí simplemente, como vamos a tener esa sesión allá el 15 de abril, entonces aquí lo que yo voy a hacer es simplemente explicar muy rápidamente de qué se trata. Primero debes hacer un anteproyecto, un primer trabajo de la práctica que tiene que ver con una descripción teórica de estas 10 funciones, decidir si vas a hacer la práctica primero, ahondar en tu práctica en alguna de estas funciones, la que sea de tu preferencia, y también debes decidir si vas a hacer la práctica en una organización real o ficticia. Esas son decisiones que debes tomar tú, teniendo en cuenta tus tiempos, tus condiciones y entregas ese anteproyecto. Lo entregas y a más tardar el 3 de mayo tendrás una realimentación de mi parte y ahí en esa realimentación diré aprobado o no aprobada este anteproyecto de práctica. Con esto ya nos vamos a hacer la práctica que es justamente profundizar en el proceso que hayas escogido y también dependiendo de si la organización es real o ficticia. Ya ahondaré en eso en la sesión sincrónica del 15 de abril. Y finalmente vas a hacer ya para la evaluación sumativa final un video de máximo 8 minutos en donde expliques, es como si vas a presentar esta propuesta que hiciste en la práctica, teniendo en cuenta estos 7 incisos que describo allí. No voy a explicar más por ahora esa parte porque ya lo haré en la sesión del 15 de abril. Por ahora dediquémonos a tener mucha claridad en estos elementos teóricos que nos brinda el módulo para que podamos tener justamente los fundamentos que necesitamos para hacer esa práctica. Bueno, pues seguramente por el cambio de fecha no asistió ningún estudiante. Espero que esta grabación sea de utilidad y como siempre estoy a tus órdenes para cualquier inquietud que tengas teórica del funcionamiento de la plataforma en nuestro módulo o de la didáctica y las actividades que tenemos que desarrollar en el curso. Me da gusto saludarte, espero que estés muy bien. Hasta pronto.